Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos. Un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González con mucho sueño y me acompaña Ismael Morales con un poquito menos de sueño. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Esto es como el anuncio de la Super Bowl, ¿no? Se nota que, bueno, hay que decirlo, obviamente Marcial no tiene sueño porque haya trabajado mucho, porque se haya dedicado a algo Esta carita, pues, más esta social. carita ojerosa, esta carita Eso ojerosa que ustedes están viendo, los que nos estén viendo en imagen, responde a un importante factor y es este señor que está aquí. Que estoy señalando ahora mismo en pantalla, que no es otra persona que Benito Antonio Martínez Ocasio. Estamos grabando esto el día 9 de febrero del año 2026, lo que significa que hoy, 9 de enero de 2026 en España, ayer, 8 de enero de 2026 en España, fue lo que se podría decir el mayor concierto de Bad Bunny de la historia, en el cual, pues antes y después pusieron un poco de fútbol americano, pero espectacular. No voy a hacer spoiler, pero impresionante. La verdad que una experiencia única. Así que bueno, como somos un programa de energía, te diré que vengo con mucha energía espiritual de haberlo visto ayer, pero con muy poquita energía mental. O sea, voy lento. Ya de por sí ando bastante escaso de... Ay, Dios, Ismael. Bueno, esto entre hijos que tenemos que hablar. Tú sabes que el otro día... Ahora. Cuéntame. Que el otro día, en un evento, me vino a hablar un periodista, no voy a decir el periódico, pero vino a hablar un periodista que también... Bueno, desde aquí le mando un saludo. Él sabe quién es. Me vino a hablar un periodista que también es escuchador, o sea, telespectador que telespecta este podcast. Y me dijo una cosa que me hizo pensar, Me dijo, es que claro, te escuché exponer y me da rabia porque, o sea, no sé si cómo me dijo, porque en el podcast pareces mucho más tonto de lo que eres, ¿sabes? O algo así me dijo. O me dijo algo así como, es que en el podcast parece que sabes mucho menos, ¿sabes? Y yo, a ver, tengo un doctorado, me refiero, mis años le he dedicado a estudiar y aparte que aquí me dedico yo a ser el payaso, pero me sentó como para yo parar en mi vida y reflexionar un poco, Bueno, pero eso hay que decirlo, o sea, te quiero decir, nosotros los temas y los invitados a los que traemos no somos expertos y por eso aprendemos de ellos, o sea, no tenemos toda el conocimiento, pues ni de IA, ni de, bueno, inteligencia ni artificial ni natural en ese caso, pero obviamente, bueno, pues de residuos cuando traemos a Fernando Follos o de vehículo eléctrico, pues obviamente no controlamos todo, o sea, cada uno está en su sector y en su plaza. Pero sí, Marcial impresiona un poco más en persona. Parece que sabe sumar, ¿sabes? Luego en el podcast, pues bueno, de vez en cuando se le va... Bueno, solo sabe comparar datos de Castilla-La Mancha. Eso sí le da muy bien. Ayer también fueron las elecciones de Aragón y sumar se sumó poco, Hablando de... Sí. O sea, no vamos a comentar la política, pero resultados para pensar un poco. Pero bueno... vamos un poco ya centrándonos en el tema que nos toca. Si les parece, como algunos nos comentan, si les parece larga esta introducción que estamos haciendo, ya saben que si lo que quieren es formato corto, pueden ir, bueno, aparte de escucharse el podcast, pueden ir a nuestro Instagram, por ejemplo, @siguecorriente, que también nos pueden encontrar en LinkedIn y demás, y ver el gran formato corto que estamos haciendo gracias a la ayuda de Oikos MSP, que estamos subiendo pues cortitos, ese formato que está ahora para las generaciones nuevas, que es lo que está pidiendo la gente, pues bueno, ya saben que en nuestras redes tenemos ese formato que está espectacular prácticamente, o sea, lo estamos petando, ¿por qué no negarlo? Sí. Pero a nosotros nos gusta más el podcast porque somos señores que hablan mucho rato. Si nos dejas hablar, hablan mucho rato. No, de hecho ese problema muchas veces que tenemos, Marcial, es en plan, ¿cómo cuento yo esto en un formato de minuto y medio? Entonces, pues bueno,
Ahí tenemos que resumir, pero bueno, es un poco... Primero tenemos una pildorita ahí en Instagram o en TikTok, o como se llame, TikTok, que es que no ni tengo. Y luego ya pues te vienes aquí al podcast y te escuchas pues tranquilamente mientras pegas los cacharros, entramos un poco más en profundidad y te contamos pues un poquito más todo en detalle. Tal cual. Y bueno, hablando, ahora se me viene otra cosa a la cabeza. Hoy estuve hablando con otra periodista, no voy a decir el medio tampoco, pero todo muy bien, y me estaba preguntando un poco por el análisis, ¿no? O el consumo energético en España en materia de energía primaria, energía eléctrica, que los que nos escuchen en nuestros programas de energía granel ya saben que es importante hacer la diferencia entre consumo de energía primaria y consumo de energía eléctrica y demás. Y me preguntó un poco dentro de los planes que se hicieron cuando pues el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? De todo el tema del Fit 55 y el Horizon Europe y todos estos proyectos que se sacaron para intentar descarbonizar y dejar de depender de los combustibles fósiles, pues un poco hablando en materia de todo eso. Y es verdad que al final me pidió unas conclusiones y le dije, claro, pues es que en España vamos muy bien en cuanto a generación de energía, es decir, nuestro sistema eléctrico cada vez tiene un factor de emisión cada vez más bajo, cada vez más bajo, cada vez más bajo, y eso está genial, pero estamos fallando en electrificación y sobre todo en electrificación del transporte, que es verdad que yo me muevo en vehículo eléctrico, ya sea, básicamente el metro y el tren, pero todavía nos falta avanzar muchísimo. Y digo, contra qué casualidad, voy a contar esto esta tarde en la grabación, porque hoy vamos a hablar de electrificación de transporte. Sí, total. Bueno, es un temazo, ¿eh? O sea, ya hemos hablado alguna vez, pero es algo que va tan rápido que de repente tenemos un flujo de información de ahora sale el plan Auto Plus, ahora el MOPS 3.0 y decimos, joder, macho, esto se nos va un poco de la mano. Además que nosotros tampoco seguimos el día a día de la movilidad como tal, entonces pues en este caso hay que traer a gente experta que sí que lo hace y en este caso que incluso influye en todas estas políticas. Pues sí, pues si te parece, porque llevamos una introducción de turra larguísima, vamos ya a la entrevista a hablar de pasado, presente y futuro de movilidad eléctrica en España y en Europa y de hacia dónde vamos, por qué vamos y si tiene sentido esto que estamos haciendo de meter el vehículo eléctrico. Y ya estamos de vuelta, hemos hecho esta pausa y hemos viajado a través del ciberespacio, que yo creo que se considera movilidad eléctrica, ¿no? Bueno, electrónica quizás. Electrónica. Claro, este viaje que hemos hecho yo creo que contabiliza como medio de transporte eléctrico, pero como nosotros en transporte ya hemos dicho que no tenemos tanta experiencia, no sabemos tanto, vamos a preguntarle a nuestra invitada de hoy, que sí que sabe un montón de transporte y de movilidad sostenible. Es ni más ni menos que Isabel Büchel, que es doctora en Derecho Europeo, formada en universidades de Alemania, Francia y Suiza, trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores francés y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya es bastante. Y actualmente es fundadora y directora de Transport and Environment en España. Isabel, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias por venir. La verdad que nos interesa muchísimo el tema del transporte, la movilidad sostenible, etcétera. Y tengo que decir que como sabemos muy poquito, una de las entidades que nos echa una gran mano para resolver todo esto es Transport and Environment. Eres la tercera persona que viene a explicarnos cosas de movilidad y lo agradecemos enormemente porque es que la verdad que tienen todo como súper claro. Nada, pues gracias a vosotros por contar con nosotros en esta emisión. Es cierto que producimos datos, hacemos análisis y lo que es muy importante es la diseminación. Así que os agradecemos esta labor porque es muy importante que el público tenga la información veraz y pueda formar su opinión, ¿no?
Sí, para los telespectadores que nos están telespectando, seguro que ustedes que son grandes oyentes de este programa, ya saben que hemos traído con anterioridad a Carlos Rico y a Carlos Bravo, ambos de Transport and Environment, y han venido a explicarnos cosas sobre, pues primero, electrocombustibles y luego sobre biocombustibles. Principalmente para que Marcial lo diferenciara uno de otro. Yo creo que ahí se entendió bastante. Gracias, Ismael. Estaba intentando tapar ese detalle, pero ahí me has dejado otra vez en evidencia. Pero sí, la verdad que vienen a explicar conceptos muy claves de todo esto, y siempre recomendamos entrar y conocer Transport and Environment, porque la verdad que hacen unos informes, unas visualizaciones de datos que están, la verdad que súper bien. Nosotros nos hemos apoyado en muchas en el pasado, y también te damos las gracias, Isabel, porque nosotros servimos para intentar que su voz llegue todo lo lejos posible, pero claro, pero el material lo crean ustedes, así que muchas gracias también desde nuestra parte. Y bueno, pues un poquito entrando ya ahora en las preguntas, venimos a hablar sobre todo de movilidad eléctrica, de implantación del vehículo eléctrico. Aquí Ismael me ha pasado unos datos muy bien hechos que dice que en 2025 las ventas de coches eléctricos en la Unión Europea crecieron casi un 30%. Y es más, según datos que hemos podido tener, en diciembre las ventas de vehículos eléctricos son todavía muchísimo mejores, incluso superaron por primera vez las de gasolina. Esto que desde España siempre nos suena a datos europeos de que el vehículo eléctrico va mejor en Europa, cuéntanos un poco cómo está el mercado ahora mismo a nivel europeo y luego particularizando un poquito más en el caso de España. Bueno, pues es cierto que por fin el vehículo eléctrico está despegando en Europa, en España. Bueno, con un poco de retraso en España. Ahora ya profundizaremos. Se puede decir que el auge del vehículo eléctrico es el resultado directo de políticas y normativas europeas efectivas, en particular del reglamento de estándares de CO2 para coches y furgonetas. Este reglamento ha fijado unos límites, unos umbrales máximos de emisiones, y los fabricantes de automóviles, pues en el caso de sobrepasar estos límites, se ven impuestos multas. Y bueno, se ha visto que esto funciona, el concepto de zanahoria y palo, ¿no? Y es cierto que ya llegamos a una cuota de mercado de eléctricos del 25% en promedio en Europa, con una cuota de vehículos eléctricos puros del 14-15% y el resto de híbridos enchufables. Son motores de combustión con una batería, con una autonomía pues más o menos extendida, pero siguen siendo vehículos con motor de combustión y que también pueden funcionar con combustibles fósiles. Por eso, pues desde TNT abogamos por la electrificación total, ¿no? Es decir, vehículos eléctricos de batería al 100%, si de verdad queremos realizar esta transición energética y decir adiós a los combustibles fósiles. Y esto, pero que te puntualice aquí, claro, esta tendencia que estamos viendo en los datos, ¿no? De hecho, eso pues diciembre, primera vez en las que se venden más vehículos 100% eléctricos que vehículos tanto de gasolina como híbridos, que es el dato que mencionábamos antes. Es algo puntual, es una tendencia que vamos a ver en Europa. Te preguntaría también, ¿por qué en España todavía estamos muy lejos de esto? Bueno, pues sí, es un dato puntual, ¿no? De diciembre, porque ahí hay muchos factores que hay que tener en cuenta. También diciembre es un mes en el cual los fabricantes automatriculan vehículos. Entonces, es más representativo ver los datos anuales. Dicho esto, pues hay un aumento constante que podemos observar. Bueno, el claro líder en Europa es Portugal, gracias a una fiscalidad
favorable a unos incentivos fiscales muy pronunciados a favor de la electromovilidad, seguidos por Reino Unido, Alemania, Francia. España está en el 20% de vehículos electrificados y de ellos un 8,8% de vehículos eléctricos de batería. Hemos ido mejorando, pero bueno, todavía nos quedamos lejos de la media europea y sobre todo de nuestro vecino Portugal. A mí eso siempre me toca en el alma, ¿no? Que Portugal vaya por delante de España, y eso que le provocamos un apagón, pero bueno, todo está por compensar. Y en ese caso, teniendo todos los modelos que estás comentando a nivel nacional, las herramientas, sean regulatorias, sean fiscales, claro, vemos que España ha ido poco a poco, pero aún enfrenta los principales retos, ¿no? Que bueno, pues por lo que se ve, ¿no? En los diferentes parámetros que estamos al día de ellos son la infraestructura de recarga, ¿no? Que es un poco el lastre que actualmente impide una mayor expansión, y también esa financiación. Aparte de esto, o entrando más en detalle también, ¿cuáles son los principales obstáculos que frenan esa adopción más acelerada del vehículo eléctrico? Por ejemplo, una fiscalidad verde que sea, pues, muy similar a la que tiene Portugal. Efectivamente, bueno, mencionas la infraestructura de recarga. La verdad es que a día de hoy hay suficientes cargadores en España. Lo que pasa es que hay que asegurar que haya suficientes para la flota venidera, ¿no? Como hemos dicho, estamos en una tendencia al alza y es muy importante asegurar la capilaridad en un país tan grande como España y sobre todo en los principales corredores, ¿no? En las ciudades no hay problema, es más bien para asegurar pues, el transporte a través de todo el país, y me refiero también a infraestructuras de recarga para camiones, en particular para España, para no quedarse rezagada y perder competitividad en términos de transporte de mercancías, por ejemplo. Hablando de otro factor que es mucho más importante a día de hoy que la infraestructura de recarga, es la fiscalidad. Totalmente obsoleta en España la fiscalidad de los vehículos. Hace muchos años que no se ha modernizado, y si comparamos con otros países europeos o en el mundo donde funciona la electromovilidad, es donde hay incentivos fiscales, donde hay una gran brecha entre la fiscalidad de los vehículos limpios y los vehículos contaminantes. Bueno, Noruega hace mucho aplica ya este modelo, pero en nuestro entorno más cercano, Francia también ha introducido este bonus malus, es decir, está pues favorecer... Parece un nombre... Parece un nombre romano, ¿no? Bonus malus. Bonus malus. Significa incentivar fiscalmente los vehículos cero emisiones y penalizar los ultracontaminantes. Porque en España llegamos al paradojo que algunos vehículos de combustión pagan menos impuestos que un vehículo eléctrico nuevo, o una motocicleta paga más impuestos que un coche que ocupa más espacio, ¿no? Entonces, la fiscalidad de los vehículos en España, podemos decir que es anacrónica y requiere una actualización urgente. Lo que pasa es que el panorama político es el que es muy difícil pasar leyes actualmente por el Congreso, pero ahí se trata realmente de un asunto de país, ¿no? Está en juego la competitividad de España, lo que debería ser pues una preocupación para todos los partidos políticos. Y en este sentido, pues tenemos unas propuestas técnicas muy trabajadas y hacemos llamamiento constante a todos los actores relevantes, a los grupos parlamentarios,
a sentarse y en el interés del país, pues acordar una reforma urgente de la fiscalidad. Esto es un punto. Otro son las ayudas a la compra. Uh-huh. Aquí tenemos novedades. La semana pasada, el presidente del gobierno ha anunciado el Plan Auto Plus y 2 días después unas ayudas adicionales para pymes y autónomos. Digamos que estas nuevas ayudas lo que pretenden es simplificar el antiguo modelo de ayudas, el Plan MOVES. Uh-huh. La verdad que está bastante trabajada esta propuesta, todavía no está en vigor, se prevé que entre en vigor con efecto retroactivo al 1 de enero de este año a partir de mayo. Tiene en cuenta 3 criterios: que el vehículo sea eléctrico o electrificado, que sea económico, es decir, asequible, y que sea con contenido europeo, en cierto porcentaje. ¿Cuentan los híbridos o no? Justo. Ahí, la pregunta del millón. Efectivamente. Ya. No, y eso a pesar del trabajo que hemos hecho en coalición con nuestros aliados, ¿no? Desde hace años, de abogar por excluir los vehículos contaminantes, que son los híbridos enchufables, de las ayudas, pues todavía no hemos llegado a este punto. Eso sí, hay un avance, porque el Plan MOVES no diferenciaba entre los eléctricos enchufables, los híbridos enchufables y los eléctricos puros. Aquí en el Plan Auto Plus sí hay una diferenciación clara. En un caso, en el eléctrico puro, se puede beneficiar del 50% de la ayuda máxima, y en el caso de los híbridos enchufables del 25%. Dicho esto, nos hubiera gustado que hubiera una diferenciación mucho más pronunciada, ¿no? Para que sea efectiva. Claro, aquí varias cosas que yo haría el apunte, que estaba tomando un montón de notas, porque mira, justo me acordé que hoy nuestro colaborador, un colaborador que viene habitualmente, que es Héctor de Lama, su tema de este año es fiscalidad verde. Bueno, su tema de este año es lana de su roca, vida, pero, diría yo, ¿no? Claro. Pero el tema del año pasado, él va cambiando de tema. Y ha venido muchas veces a hablar de fiscalidad verde. Y justo ponía hoy un tuit de un informe que decía que la Agencia Internacional de la Energía destaca que en España los impuestos pesan 4,2 veces más en la tarifa eléctrica que en la tarifa de gas. O sea que en España estamos todavía muy lejos de adoptar unas políticas efectivas de fiscalidad verde. Y muchas veces, como ya nos ha dicho muchas veces Héctor, no solo es que no haya fiscalidad verde, sino que los combustibles fósiles cuentan con una fiscalidad ventajosa frente a otras alternativas electrificadas. Entonces, eso es un temón que podemos dejarlo para otro lado. Te volvemos a traer y hablamos de fiscalidad verde. Traemos a Héctor también. Y aquí te iba a preguntar yo también, porque con esto de los híbridos, claro, el meter a los híbridos en este plan, lo que también alimenta es una estadística que es un poco de cuñado. Yo te la comento y hablamos sobre ella, porque yo que no sé, claro, no sé muy bien qué decir ante esto. En España tenemos esta etiqueta, ¿no? De pues, eco, cero, A, B, C y demás. Yo no tengo coche, pero sí que tengo algunos amigos que dicen, mi Fiat Panda de 2006 consume tantos litros a los 100 y tiene etiqueta, pues la que le toque. B, me la voy a inventar. Y ahora llega un Porsche Cayenne por decir una marca, llega un Porsche Cayenne al que le ponen una batería del mínimo técnico según la normativa, pero que consume el doble que mi Fiat Panda a los 100 kilómetros, pero ¡pum!, le ponen la pegatinita de 0 emisiones. Entonces, claro, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cuánto nos perjudica que este tipo de comparativas entren encima a recibir subvenciones públicas, y cómo hacemos para arreglar? ¿Dónde está el camino? ¿Cuáles son aquí las líneas de presión? Pues
el etiquetado de los vehículos, las famosas etiquetas de la DGT, es otro problemón, efectivamente, porque condicionan pues la entrada a las zonas de bajas emisiones, por ejemplo. Ahora han condicionado con el plan Auto Plus lo de percibir ayudas económicas. Y el problema de la etiqueta cero, por ejemplo, que mencionas, es que contraintuitivamente no incluye solo vehículos de emisiones cero. Esto no sé a quién se lo ha ocurrido, pero incluye también a vehículos híbridos enchufables. ¿Cuál es el problema? Pues los híbridos enchufables, como hemos dicho anteriormente, pues funcionan también con combustibles fósiles, y si fuera que vayan sistemáticamente en modo eléctrico, no sería tan grave, pero no es así, porque es un hecho de que no se carga sistemáticamente este tipo de vehículo, así que en realidad emiten muchísimo más emisiones de CO2 que en el laboratorio. Y el problema es que en la etiqueta se basan en las emisiones según valores del laboratorio, no según valores en el mundo real. Y abogamos a que en la revisión de las etiquetas se tengan en cuenta las emisiones medidas en el mundo real, en condiciones de conducción real. Aquí tenemos una oportunidad. Ahora, no inmediatamente a nivel España, porque sabemos que en España el tema de las etiquetas es una patata caliente y digamos que había compromisos, ¿no?, con el sector de no abrir, entre comillas, este melón o de retrasar su reforma. Pero igual nos viene muy bien una oportunidad legislativa a nivel europeo, y es que en el marco del Automotive Package que ha propuesto la Comisión Europea en diciembre de 2025, pues en el marco de la revisión del reglamento de estándares de CO2 para coches y furgonetas, también se contempla la revisión de una directiva europea sobre el etiquetado ambiental de los vehículos, la famosa directiva de Car Labeling. Y ya que se aborda el tema a nivel europeo, además se contempla en el marco de un reglamento, no de una directiva. El reglamento, la ventaja que tiene es que no requiere transposición en el derecho nacional. Es decir que si todo va bien, ya seguramente... Es vinculante, como tal. Efectivamente, eso es, ¿no? Y entonces la DGT tendrá que aplicar tal cual la normativa sin margen de meter híbridos enchufables, o esto se regulará a nivel europeo, y en este sentido seguimos con el trabajo de insistir en que este sistema nuevo de etiquetado se tiene que basar en la ciencia, en los valores reales de emisión de los vehículos. Claro. Pues esto es un buen tema, porque justo estaba pensando, digo, vale, aquí tenemos este sistema de etiquetado nacional que hace aguas por todos lados. Tenemos un vehículo de 5.000 kilos que ocupa además el doble de volumen, consume el doble que un utilitario. ¿En otros países existe este tipo de etiquetado? Y ya como curiosidad, porque no tengo ni idea, pero ¿también se incluyen los híbridos dentro de digamos, bonificaciones o eco o algo así, o están excluidos? Mira, el problema es que se adoptó esta directiva, creo, en el año 1999, y como es directiva, pues los Estados miembros tenían margen para transponerla en su derecho nacional. Así que resulta que hay una gran heterogeneidad en la implementación de esta normativa
Y por eso ahora pues se ha visto que hay una necesidad imperiosa a armonizar este etiquetado. Vale. Claro, esto digamos que llevándolo un poco de nuevo a nivel europeo choca un poco con esa deriva que tiene el nuevo gobierno de la Comisión Europea que, bueno, como ya sabemos, pues a partir de 2035 se prohibió previamente, del año pasado, la venta de vehículos de combustión, pero esto se ha dado ahora un poco la vuelta y lo han retocado y creo que, bueno, no era una reducción del 100% de ventas, sino un 90%. ¿Podemos esperar que la Comisión Europea, en cuanto a órganos de gobierno, siga en esa dirección de, bueno, el etiquetado, todos los reglamentos de vehículos utilitarios para crear unos estándares suficientemente elevados como para promover el vehículo eléctrico, o está virando a suavizar poco a poco todos los reglamentos y normativas para tratar de meter o alargar un poco la vida del vehículo de combustión a través del híbrido o a través de cualquier otro tipo de combustible, como puede ser biocombustibles o electrocombustibles? Es una pregunta un poco que vamos a ir desgranando poco a poco, Isabel. Sí, porque es un tema complejo, vamos. Sí. Es cierto que la Comisión ha tenido que ceder a presiones del sector, pero digamos que lo ha vuelto a hacer, porque ya había cedido el año pasado, cuando los fabricantes se han manifestado diciendo que el sector estaba en crisis y que no podían cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones, sabiendo que era un marco normativo vinculante y establecido y previsible, ¿no? Pero han dejado el cumplimiento muchas marcas para el último momento, y cuando ya vieron que igual requería un esfuerzo adicional para cumplir, pues han preferido, como el estudiante, ¿no? en el colegio, pues pedir que se retrase el examen para tener más tiempo para cumplir. Y la Comisión Europea ha cedido. Es decir, que el objetivo de reducción de emisiones de 2025 al final lo podrán cumplir hasta 2027. Disponen de 2 años más para cumplir con este objetivo. Ahora, ¿cómo lo presenta la Comisión Europea? La Comisión Europea dice, no, yo mantengo el objetivo del 100% de vehículos eléctricos, 0 emisiones en 2035. Dicho esto, estoy dispuesta a introducir flexibilidades de un porcentaje del 10%, lo que al final equivale a lo que dijiste tú, a reducir el objetivo de facto de 100% al 90%. ¿Y cómo serían estas flexibilidades? Pues la Comisión Europea propone un 3% cumpliendo con combustibles bio o sintéticos y un 7% con acero de contenido en carbono bajo. Ambas flexibilidades son peligrosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo de los biocombustibles, sabemos que los biocombustibles realmente sostenibles existen en una cantidad muy limitada. Y el riesgo que conlleva su producción en masa, pues es la deforestación, por ejemplo. Estos biocombustibles se importan desde países lejanos, y también existe el riesgo de fraude, ¿no? Que, por ejemplo, el dicho aceite de cocina usado, sabemos que hay un enorme fraude alrededor de este tema y que
se importan aceites, por ejemplo, desde Indonesia, que precisamente no son aceites de cocina usado, pero son aceites vírgenes, ¿no? Proveniendo de la deforestación. Y creo que ya habéis mencionado que habéis tenido otros invitados que han desgranado el tema, sí. Pero simplemente decir aquí que los biocombustibles realmente sostenibles sufren una gran presión de otros sectores que el de automoción, que son más difíciles de descarbonizar, como puede ser la aviación y el transporte marítimo. Exacto. Claro. Y por eso, pues en realidad no lo vemos factible. Luego, hay una gran presión, en particular desde Alemania, a favor de los combustibles sintéticos. Bueno, estos se generan a partir de hidrógeno renovable y CO2. Lo que pasa es que todavía no está madura esta tecnología, todavía no hay en el mercado estos combustibles, y cuando haya, a ver a qué precio. Claro, o sea, la tecnología está para generar SAF, que es este combustible sintético para aviación. Lo que pasa es que el precio es carísimo. O sea, no tiene ningún sentido pensar en generar esto. Aquí te hago una... quiero comentar una cosa y te quiero alargar un poquito la pregunta. Lo primero, comentar con esto de los biocombustibles, que obviamente vayan a verse el programa que hicimos con Carlos Rico hablando de todo esto, porque sí que apuntaba lo que decías tú, que muchos de estos biocombustibles se hacen a partir de aceites vírgenes que vienen de pues aceites de cultivos de aceites de palma de Indonesia y demás, que compiten incluso con la industria alimentaria, o sea que también suben los precios de la industria alimentaria. Bueno, un follón. Escúchense el programa. Que ya, a mí lo que más rabia me da es que permitan llamarlos combustibles renovables, biocombustibles. O sea, yo no puedo llamar a mi bebida de avena leche de avena, porque de repente eso es súper loco y la gente se lleva las manos a la cabeza y es increíble. ¿Cómo voy a llamar yo leche de soja a algo que no es leche de vaca? O sea, y de repente luego, no, combustible 100% renovable y búscate la vida, o sea, y yo puedo decir lo que me dé la gana. Bueno, eso es mi pullita hacia la Unión Europea, que, perdona Isabel que haya aprovechado este momento para decir eso. No, tienes razón. Y la pregunta la alargaría a decir, claro, ya se está viendo cierto retardismo o estas cosas que, bueno, que también eran esperadas, ¿no? Porque al final el sector del automóvil, especialmente en Europa, es un sector con muchísimo peso, es un reto la descarbonización del automóvil porque hay muchísimos jugadores interviniendo. Y claro, yo primero te digo que todos estos cambios que nos estás presentando, primero, ¿cómo cambian los objetivos de Europa frente a descarbonizar el transporte de vehículos, digamos, el transporte por coches, a descarbonizar los coches? Y segundo, que cómo hacemos para pasar de este debate que nos está costando, que es descarbonizar los coches, a, oye, que es que hay que ir un poquito más allá, es que a lo mejor no hay que movernos en coches, sino hay que movernos en tranvía o en metro o en guagua o en lo que toque. O sea, ¿cómo podemos seguir avanzando en todo esto? ¿Cuánto crees tú que está retrasando esta pelea de presiones y estas holguras que estamos viendo en la normativa? Pues es cierto, hemos cifrado cuál sería el impacto de este debilitamiento del reglamento de estándares de CO2 para coches y furgonetas, y hemos calculado que resultaría en 720 millones de toneladas de CO2 adicionales, ¿no? Esto equivale a un aumento del 10% en las emisiones del parque automovilístico en ese periodo, entre 2025 y 2050, o, para tomar otra comparativa, 8 años completos de emisiones del parque alemán de turismos. Entonces, pues sería un retroceso enorme. Y además, Ismael, te has referido al panorama político europeo, y es que hay fuerzas que tiran más abajo que la propuesta de la Comisión Europea. Claro. Yo veo como esto es lo mínimo que ha podido, vamos, lo mínimo que ha cedido la
la Comisión Europea ante otras fuerzas pues más de índole, bueno, digamos, retardista. O... Sí. Y además, no solo serían emisiones adicionales de CO2, ¿no? También sería una señal de retroceso a la industria y a los inversores. Y es muy importante para toda la cadena de valor que implica el vehículo eléctrico, que los inversores, por ejemplo, en baterías, en cargadores, en reciclaje de baterías, tengan certidumbre. Claro. Vemos cuánto es difícil para las factorías de baterías, ¿no? Despegar y planificar, y es importante que tengan seguridad normativa para realizar estas inversiones. Bueno, en España realmente este tema de la transformación del país en Electromobility Hub es una gran oportunidad, no solo de reducción de emisiones y de protección del clima y del medio ambiente, pero una gran oportunidad industrial. ¿Por qué? Porque en España ya tenemos 17 fábricas de automóviles. España es el segundo fabricante de automóviles en Europa, además el segundo fabricante de furgonetas eléctricas en Europa. Así que realmente atraer la producción de vehículos eléctricos a las plantas en España es una situación win-win, porque ya tenemos, digamos, las fábricas, tenemos la mano de obra cualificada, tenemos electricidad, energía limpia y en abundancia y a un coste 20% menor que la media europea. Así que es una clara ventaja competitiva y en este sentido abogamos también a que España juegue un papel más proactivo en fomentar esta oportunidad industrial, ¿no? Claro, o sea, yo lo que veo y... de hecho, España es un poco lo contrario a lo que está haciendo el resto de países europeos, o por lo menos potencias automovilísticas, ¿no? Porque aquí la movilidad o la electrificas o te la electrifican, y hasta que, bueno, y la posición de las automovilísticas europeas son: vamos a retrasar, vamos a dar esa flexibilidad para nosotros reconvertir nuestra flota y mantener el mercado europeo y exportar. Vale. Esto lo podían haber hecho hace 15 años, cuando ya se veía todo lo que iba a venir, más o menos ya teníamos cierta normativa, y ha pasado que China nos ha arrasado con vehículos baratos, con baterías pioneras, y de repente pues ese mercado eléctrico que se estaba abriendo se lo están comiendo, y encima pues justamente pues con los aranceles y demás sí que es la única medida que puede contener Europa ese avance, pero yo en realidad no estoy a favor de los aranceles a vehículos eléctricos chinos por proteger a la automovilística o a la industria automovilística europea, porque ya podían haber hecho los deberes, lo que tú habías dicho previamente, es decir, no han hecho los deberes porque no han querido, y tenemos que retrasar nosotros con aranceles la electrificación de flotas, aunque sean vehículos chinos, para que la cuota de mercado la siga manteniendo a un nivel automovilístico pues las grandes empresas europeas. Claro, esto también lo que justamente comentas: España es un hub industrial, tenemos electricidad muy barata que podemos utilizar pues para electrificar flotas, nuevas fábricas de baterías, de toda la cadena de valor, mantener el PIB que nos da la industria automovilística en España. Entonces, ¿cómo podemos revertir la tendencia europea y qué señales regulatorias podemos dar para que esa política industrial se quede en España? No solo que se quede, oye, que si tú, pues las fábricas de baterías de BYD pues, están viniendo a España en vez de a Alemania o a Francia o a otros países más industrializados, ¿cómo podemos reforzar y dar esas señales de política industrial no solo de cara a corto plazo, ¿no? sino a medio y largo plazo, para que vengan aquí y dar esa seguridad regulatoria para que puedan invertir? Pues yo veo dos planes de actuación. Uno es el nivel europeo, donde ahora estamos esperando la publicación del IAA, del Industrial Accelerator Act, a finales de este mes.
y se prevé que contenga unas reglas de contenido local, es decir, de contenido europeo, made in Europe, y que se premie, que se fomente el desarrollo de la cadena de valor del vehículo eléctrico en Europa. Entonces, aquí apelamos a que España pues apoye este reglamento y este contenido local. Luego, a nivel España y política industrial, lo que toca es crear un marco normativo estable y de inversión atractivo para que empresas extranjeras, porque necesitamos inversión masiva, vengan a fabricar en España. La verdad es que cuando miras las cifras de matriculaciones de los top vehículos eléctricos de batería que se han matriculado en España en el año pasado, pues veo con consternación que de los top 10 hay 3 fabricados en Europa. Yeah. Este dato se ha mejorado en el mes de enero y hay que trabajar para que se mantenga esta tendencia. En el mes de enero, 6 de los 10 estaban fabricados en Europa. Y el objetivo tiene que ser que sean vehículos eléctricos, como ha dicho el presidente del gobierno en la presentación del Plan Auto España, que sean vehículos made by Spain. Porque lo que habrá que hacer es asegurar la transferencia de conocimiento. Está muy bien que tengamos gigafactorías de baterías y que vengan marcas extranjeras a invertir en España y que nos abran su know-how, pero esto tiene que ir juntos con la transferencia de conocimiento y la creación de empleo local. Lo ha dicho. ¿Y es posible? Porque sí. Es que siento que en España, bueno, en su momento teníamos SEAT, teníamos marcas o modelos más casi que propios de España. Eso todo lo hemos perdido, o sea, hemos perdido el ownership de esas empresas. Siguen manteniendo fábricas en España, o sea, aportan muchísimo la fabricación de coches a España, eso es innegable. Pero yo no sé si estamos a tiempo, no sé, si tú me lo dices, la verdad que es la nota positiva que me voy a llevar del podcast, pero si tú crees que en España podemos volver a producir coches made by Spain y no made in Spain sin más, me lleva una alegría. Pues esto tiene que ser el objetivo, ¿no? Que no haya solo ensamblaje, pero que haya centros de desarrollo, ¿no? De ingeniería en España. De hecho, ya hay una marca de vehículo eléctrico Made by Spain, una startup que está beneficiándose de fondos europeos Next Gen, del PERTEVEC, además con materiales sostenibles. Y ojalá que haya muchas más iniciativas como esta. Y se ha visto el ejemplo muy concreto mencionas SEAT. El grupo Volkswagen celebra sus 40 años que colabora con China. Pues cuando Volkswagen se ha ido a China, la manera de entrar en el mercado ahí ha sido claramente colaborando con la transferencia de conocimiento. Entonces, estas joint ventures tienen que funcionar así, desde luego. Si vienen empresas extranjeras a España y se benefician de fondos públicos, pues hay que condicionar claramente estos fondos al cumplimiento de estos requisitos para que haya creación de valor añadido local. Y de hecho estuve en la ceremonia de puesta de la primera piedra de la gigafactoría de CATL Stellantis en Figueruelas, y intervino el embajador de China en España y justamente dijo esto, que ningún país es capaz de hacer esta transición sola.
Claro. Estamos condenados a colaborar. Ahora lo que hay que acertar es en las condiciones y el cumplimiento de estas condiciones. Claro, y lo importante además que es, primero para Europa y dentro de Europa también para España, tener tecnología propia, fabricación propia, cadena de valor propia, o sea, eso que es algo que en Europa perdimos hace muchísimo tiempo, volver a recuperarlo no es fácil, pero bueno, pues si estamos en ello, me llevo esa alegría de esa buena noticia del podcast. Porque bueno, por un lado empezábamos viendo, por recopilar un poco todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Que esos objetivos de descarbonización de transportes, o sea, de turismo en Europa, con esta inclusión de los híbridos, parece que no acaba siendo tan ambiciosa como pensábamos. Ya nos comentabas que, tomé el dato antes, eran 700 millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Que Sí. Para que nos hagamos una idea, España anualmente está en unas 270 millones de toneladas de CO2 equivalentes al año. O sea que estaríamos hablando de, con esa pérdida de ambición en el objetivo, estaríamos hablando de lo que emite España en 2 años y medio de emisiones enteras. O sea que es bastante grande ese salto. Pero bueno, yo creo que Europa, dentro de las regiones del mundo, es de las más ambiciosas en este sector. Creo que hay que seguir apostando en Europa por un modelo de movilidad pionero en el mundo, porque a diferencia de los yanquis, nosotros nos hemos atrevido a caminar y a ir en bici, cosa que bueno, ya nosotros estamos súper avanzados. En otras regiones del mundo parece que todavía no se concibe que se puede ir caminando a los sitios. Nos queda mucho por avanzar en España, todo se ha dicho, nos queda mucho por implementar transporte público, no solo descarbonizar turismo, sino descarbonizar todo tipo de transporte. Pero bueno, quería, antes de hacerte las 2 preguntas de cierre, quería preguntarte, ahora mismo, desde esta posición en la que estamos, donde Europa quiere volver a fabricar sus coches, donde quiere recuperar esa ambición, y donde quiere seguir liderando el cambio de mentalidad en cuanto a la movilidad en el mundo, ¿qué crees tú o cómo va a ser el futuro próximo de movilidad en Europa? ¿Crees que vamos a volver a recuperar esa ambición? ¿Crees que podremos descarbonizar rápidamente el transporte? ¿Qué sentimiento tienes tú ahora mismo? Pues la verdad que corre prisa, tenemos una oportunidad y no hay que perder este tren. Es cierto también que estamos en una transición y por definición requiere que no sigamos haciendo lo mismo, ¿no? Lo hemos visto con otros sectores, otras marcas que han querido insistiendo en hacer lo mismo, el business as usual, y han acabado por desaparecer. Así que de lo que se trata es tener visión, seguir apostando por la innovación, por aprovechar lo que tenemos, y es mucho la ventaja comparativa en energías renovables. Las fábricas en España, de hecho, ya se está aprovechando, ¿no? Antiguas fábricas, hablo por ejemplo del ejemplo de Nissan en Barcelona, con la reconversión emprendida por Ebro. Entonces, hay que ver cómo podamos transformar este potencial que tenemos, y rápido, ¿no? Rápido, no hay tiempo que perder, y tener visión y normativa estable. Por ejemplo, en cargadores también hay empresas punteras en España. Sí, no, el tema de cargadores, eso sí que bastante bien. Creo que es importante ir acabando con esto, porque ya tuvimos en el programa anterior a Paco Valverde, que es usuario full de vehículo eléctrico, y sí que yo creo que ya el bulo o este argumento de que no hay cargadores y que no hay infraestructura ya se va un poco barriendo, porque ya sí que es verdad que incluso en España, que es un sitio donde siempre hemos ido a la cola de adoptar estas tecnologías,
sí que ya tenemos una red de cargadores y una infraestructura. Y de cargadores ultra rápidos, además, que se quita también el prejuicio ese, ¿no? Debía tener que estar 1 hora esperando en mitad de una ruta de 700 kilómetros, ¿no? Obviamente, claro, ya lo decía Paco. En 15 minutos, ahora nosotros tardamos más en tomar café que lo que tarda en cargarse el vehículo eléctrico, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, por ir cerrando ya, Isabel, vamos a hacerte las 2 preguntas que son la firma del programa. La primera es, yo echo la mano así para atrás rápidamente y saco la varita mágica de energía granel que te la vamos a otorgar ahora porque vas a tener la posibilidad de pedir un deseo y te preguntamos, ahora que tienes poderes mágicos, si pudieras pedir un deseo para mejorar y acelerar la electrificación de la movilidad, ¿qué deseo pedirías? Bueno, ¿es 1 o puedo hacer 3? Uno nuevo, ¿no? Uno nuevo. Claro, es una varita, no es una lámpara de Claro, es una lámpara. Tenía que haber traído la lámpara. No, que ya he mencionado bastantes deseos anteriormente. Lo que yo haría si tuviera esa varita mágica es crear el marco favorable para electrificar flotas de empresas en España. Eso es prioritario. ¿Y por qué? Porque las empresas tienen mayor músculo financiero como para electrificar, ¿no? que el consumidor promedio. Y luego trae una ventaja adicional, que es que estos vehículos muchas veces se adquieren en renting, en la fórmula de renting. ¿Y qué significa? Que después de 3 o 4 años vuelven al mercado, esta vez al mercado de segunda mano. Entonces, si tú electrificas las flotas de empresas, tienes un efecto adicional positivo, que es democratizas la electromovilidad, porque el 80% de personas en Europa compra vehículos de segunda mano. Sí, en España son 2 ventas de 3, ¿no? Y entonces, pues facilitas muchísimo el acceso a la electromovilidad para el ciudadano medio. Y bueno, pues eso era mi deseo. No, vas a tener que volver la siguiente otra vez, Isabel, para pedir otro deseo. Claro, es un deseo por vez que venga. Entonces tienes que pues venir. Bueno, así nos aseguramos que te damos la tarjeta o la varita Platinum. Eso sí es un incentivo. Y bueno, ya por última pregunta que estamos haciendo este año es, si pudieras elegir para nuestro siguiente programa a que viniera la persona que tú quisieras, pudieras elegir un invitado o invitada y un tema que hablemos de lo que tú quieras, ¿a quién propondrías? Pues yo propondría los investigadores del Basque Center for Climate Change, del BC3, ¿no? El equipo de Miquel González. Son unos profesionales súper competentes, unos investigadores que producen datos sólidos, científicos, y sobre todo que miran el ángulo socioeconómico de la transición energética en la movilidad. Hemos colaborado muchísimo con ellos ya en el pasado y seguimos haciéndolo. Y sobre todo nos ayudan a confeccionar propuestas de políticas que sean justas, ¿no? Para no dejar a nadie atrás. En cuanto a fiscalidad de los vehículos, en cuanto a leasing social, por ejemplo, en cuanto a cómo crear incentivos para traer la movilidad eléctrica al campo. Sí, apuntado queda. Pues además lo apuntamos. Unos cracks en cuanto a pobreza energética del transporte. Yo los conocía ya. Claro, yo los conocía ya porque son, de hecho, con algún estudio me he topado de ellos, así que les contactaremos 100%, me parece una idea genial. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista, Isabel. Muchas gracias por todo. No sé si te queda algo en el tintero. Sé que te quedan muchas cosas, pero para la próxima vez que venga. Lo que quiero decir para cerrar es que
hay esperanza. De hecho, vemos un giro, ¿no?, en las políticas españolas. Ahora sí, el gobierno está actuando. Desde el año pasado, pues se han conseguido muchos avances. Creo que están viendo las oportunidades y, como habéis dicho, en el tablero europeo, España ahora está siendo líder, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es seguir jugando este papel proactivo y crear alianzas con otros países, como por ejemplo Francia, por lo menos para conseguir mayorías o minorías para bloquear países como Alemania o Italia que quieren retroceder. Y mira que aliarse con Francia, no somos los mayores fans en este programa, pero hay que hacer el esfuerzo. Yo lo veo claro. Tenías que haber pedido eso como deseo, que seamos capaces de aliarnos con Francia, los españoles. Yo creo que ese es el deseo más complicado que has pedido en este programa. Bueno, si se trata del futuro industrial, ¿no? Creo que vale la pena. Pues cerramos los ojos y listo. Isabel, muchas gracias por venir. Muchas gracias también a Transport & Environment, que no solo nos provee de invitados tan guays como Isabel, sino también tienen un montón de datos que nos ayudan a entender mejor la transición energética. Probablemente no seas la última persona que venga de Transport & Environment. Seguiremos dependiendo de ustedes. Y nada, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. A los telespectadores, ya saben que vamos con nuestra sección de opinión de alta tensión. Ahora venimos en un momentito. Hasta pronto. Bueno, y ahora no os vayáis todavía porque viene Marcial cargadito. Viene con la opinión de alta tensión. Hoy hablamos de transporte sostenible. El transporte ya es uno de los principales responsables de emisiones de gases de efecto invernadero. Y mientras nuestro sistema eléctrico cada vez tiene menos emisiones, los tubos de escape siguen marcando el ritmo de la crisis climática. Por eso la movilidad eléctrica no solo va de cambiar de coche de combustión a coche eléctrico, va de cambiar completamente de modelo, de sustituir kilómetros en solitario por más tren, más guagua, más bicis y ciudades más caminables. También va de que la gente con menos renta no se quede fuera de una movilidad limpia. La transición ecológica no solo se decide en los parques eólicos, sino también en los carriles bus, en las vías de cercanías y en cada calle, donde vamos a decidir si queremos darle espacio al coche o a la vida. Nosotros decidimos. Ahí lo tienes, y nosotros votamos Muy bien, Marcial. Ha sido duro, ¿eh? ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Sin coches. La verdad que a mí, yo como hater del coche, me preocupa mucho que las ciudades sigamos dedicándole un 70% del espacio al coche y solo un 30% a todo lo demás. Así que es verdad que todavía no puede ser porque la gente tiene que ir a trabajar, tiene que moverse, etcétera. Pero todo empieza por ofrecer una alternativa de movilidad en transporte público sostenible y eficiente y ya el resto vendrá. Así que ya saben. Si les ha gustado, saben que esto luego hacemos así, chac, hacemos un cortito y gracias a la ayuda de Oikos MSP lo pasamos a formato corto, lo subimos en nuestras redes, nos hacemos virales y nada. Y nos llaman de todos los programas, nos hacemos famosos y por fin podemos hacer energía nómada en los países íntegramente. Ahí no, está. Eso no va a pasar porque no vemos un duro con esto, pero bueno, nos pasamos bien. La realidad es que al final nos lo pasamos bien. Eso sí que pasa. Y espero también que se lo hayan pasado ustedes muy bien y ya saben que nos vemos en el próximo programa la semana que viene. Hasta pronto, pásenlo muy bien. Chao. Muchas gracias. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.